Ya, Doc. Entonces, él me pidió para ver lo de la ecografía. Ya. Entonces, bueno, primero hay que ver qué es lo que vamos a ver en una ecografía y que esta sea normal. O sea, ¿qué vamos a ver en una ecografía? Carly tiene poquísimo tiempo. Sí, No Doc. se demora mucho. Ok, Tiene un minuto máximo. ya, Doc. Entonces, lo que tenemos en la ecografía normal va a ser una onda trifásica, tanto para sístole y diástole. Entonces, aquí como podemos ver, vemos desde la parte de arriba a la parte de abajo la arteria femoral, vemos la arteria popltea, la arteria tibial anterior y a la tibial posterior. Estas son sus ondas, que serían normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay una estenosis? Entonces, ya aquí tenemos una arteriopatía distal, una estenosis de acá de la tibial anterior y de la tibial posterior. Como ustedes se pueden dar cuenta, las ondas son diferentes. O sea, no se marca la onda como acá. No existe la sístole y diástole, por lo que hay una estrechez en el vaso, acá en la parte de acá abajo, como ustedes pueden ver. Bueno, entonces con respecto al tratamiento de lo que estábamos hablando de la enfermedad arterial periférica, vamos a ver la indicación quirúrgica en esta enfermedad. Entonces, lo más importante es en el estadio 3 y 4, que esto preferentemente va a ser un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque este tipo de escala, o sea, a nivel 3 y 4 hay un riesgo de pérdida de extremidad que va a conllevar a ciertas... La Carlita, espera un ratito, ¿ya? Está bien. Soledad Pazmiño, ¿cuál es de grado 3 y de qué enfermedad estamos hablando? Soledad Pazmiño. Sí, Doc. ¿Ya? Está hecha la pregunta. Ya. El grado 3 es... a ver, ¿De qué enfermedad estamos hablando, Doménica Pil? No recuerdo, Doc. De la enfermedad arterial periférica. ¿A qué se refiere el grado 3? Jonathan Collago. Algo. El grado 3 de la enfermedad arterial periférica, ¿a qué se refiere? Dolor al reposo, doc. Ya, ¿de qué escala estamos hablando? ¿Mm? ¿De qué escala? ¿Me escucha? Sí, pero ya he perdido su chance. De A ver, Paulina. Fontaine, doc. Eso, escala de Fontaine. Para los que son hábiles para ver la computadora les felicito, pero para los que no son mucho tienen que estudiar. Y bueno, y el grado 4, ya todos han de haber tenido chance de leer. Ahorita, María José Pasquel. María José Pasquel. Es la isquemia. Sí, estamos hablando de la isquemia crónica que tiene 4 grados, ¿no es cierto? Y isquemia aguda que no estamos hablando en este momento. Estamos hablando de la isquemia crónica, pero su respuesta está totalmente fuera de foco. Jacqueline Montes de Oca. El grado 4 es cuando hay... Traten de eliminar el es cuando de su... Bueno, el grado vocabulario. 4 correspondía a necrosis o gangrena. Eso. Úlcera, necrosis o gangrena. O sea, necrosis. Ya, entonces, Daniela Bautista. ¿Grado 1 qué es? No está activado su micrófono y veo que está leyendo. Carolina Gómez. Doc, es asintomático. Ya, ¿y cómo le diagnostica a ese paciente que es asintomático? ¿Podría darse identificación de factores de riesgo, Doc? Para identificarle, podría ser un hallazgo incidental en realidad, creo. No, definitivamente no es así. ¿Cómo se diagnostica? Richard, tienes acá. Quizá con el índice de que hablamos de la anterior clase. Es índice tobillo-brazo. Con el índice tobillo-brazo puede diagnosticar. Ujú. ¿Cuál
¿con cuánto Lisset Delgado es el diagnóstico de enfermedad arterial periférica? Ya dijo Richard que es con índice tobillo-brazo. Bien. Lisset, ¿con cuánto de índice tobillo-brazo usted diagnostica de enfermedad arterial periférica? Es menos de 0,9, Doc. 0.9. Eso. Lo normal es tener desde 1 a 1.30, entonces queda una brecha ahí entre 0.91 y 0.99. ¿Cómo se conoce eso, Luis Daro? Luis, active su micrófono. Sí, Doc. Ya, lo normal es tener desde 0. A ver, ya dijo su compañera que 0.9 o menos es diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Estamos listos hasta ahí, ¿no es cierto? Mayor de 1 hasta 1.30 es ya normal. Entonces, entre 0.91 y 0.99, ¿cómo se llama esa brecha? ¿Cómo se denomina? Hablando de índice tobillo-brazo. No me acuerdo, Doc. ¿Quién se acuerda? Doc, ¿no era el riesgo de Borderline. oclusión arterial Era el cuando iba borderline, de... ¿no? O sea, ya El era- riesgo de oclusión arterial, no, definitivamente no. Claro que sus pacientes tienen riesgo de una oclusión porque tienen aterosclerosis, entonces las arterias tienen zonas de estenosis significativas y a veces en esas zonas de estenosis, como hay mayor velocidad, se pueden romper las placas y puede suceder que, como se rompe la placa, se expone factor tisular, colágeno, hay el factor 7 y se hace un trombo local que después se puede extender y causar una trombosis sobre placa, lo que se conoce también como isquemia crónica reagudizada. Sí, entonces es una isquemia crónica más una isquemia aguda por algún evento de ruptura de placa, por ejemplo. Entonces, ¿quién iba a contestar? Carlita creo que Sí, iba a contestar. Doc, borderline. O sea, ya era el punto borderline. Eso, que es limítrofe. Ujú. Entonces, a estos pacientes hay que hacerle algún examen adicional. De hecho, para que tengan una idea, hay algunos pacientes que tienen un índice de tobillo-brazo de 0.8, por ejemplo, 0.83. Recién sus compañeros que están rotando vieron un pacientito con 0.83 de índice de tobillo-brazo. Y no parece tan malo, ¿no? Pero resulta que ese 0.83 era solo derivado de la tibial anterior, porque la tibial posterior no la pudieron encontrar. No había flujo en la arteria tibial posterior. Entonces, ¿qué significa eso? Que solo tenía la tibial anterior. Entonces, es una de las deficiencias del tobillo-brazo, ¿no? Porque, de todas formas, a pesar de que en el 1 tiene 0, usted coge solo un valor que es el más alto. Si tenía 0 de un lado y coge el otro valor que sería de la presión sistólica de 120, la divide y le sale 0.83, quiere decir que está con una enfermedad grave. Pero le hicimos un eco a ese paciente y tenía unas oclusiones muy severas de todas las arterias tibiales. Me refiero a la tibial anterior, a la tibial posterior y también a la arteria peronea. Entonces, eso es importante conocer. Listo. Ahora, entonces, Jessica Gómez. Vamos, Jessica, dígame, por favor, a los grados 1 y 2 de Fontaine, ¿con qué y cómo les trata? Solo el ultra resumen. Ay, sí, Doc, con el clopidogrel, Doc. Bueno, ¿qué más? Con un antiagregante plaquetario está bien. Clopidogrel puede ser. Sí, y también con las estatinas. Eso. Y lo más importante, hay dos cosas que son muy importantísimas. Faltan dos cosas. Que no son farmacológicas. Las terapias de marcha. Perfecto. Terapia de marcha vigilada. Y si es diabético, si es fumador, si es dislipidémico, ¿qué hay que hacer? Control. Control de la alimentación. Control de factores de riesgo. De riesgo, Sería la diabetes, entonces tiene que estar bien controlados los rangos. Verán que esta clase ya es como que es solo de repaso, porque esto en la introducción ya vimos. Entonces, incluso repetimos, ¿no? Entonces, grado 1, Valeria Zurita, de enfermedad arterial periférica. Activa el micrófono. No se le escucha. Darwin, ayúdele. Darwin Calvache.
Darwin, active su micrófono. Grado 1, rapidito, rapidito, que estamos en enfermedad arterial periférica o isquemia crónica. En el grado 1 va a ser asintomático, doctor. Perfecto, grado 2. Usted mismo. Hay una claudicación leve en el grado 2. No, claudicación intermitente, punto. Hay 2A y 2B, pero la claudicación es de grado 2. Grado 3, usted mismo. Ahí existe un dolor isquémico en el reposo. Perfecto, ¿y grado 4? Ulceración o también presencia ya de gangrena. Úlcera, necrosis o gangrena. Entonces, hasta ahí. Los grados 3 y los grados 4 antes se conocía como isquemia crítica, pero ahora se conoce como isquemia crónica que amenaza la extremidad. Generalmente, ya dijo Carly, ¿qué tipo de tratamiento se hace a estos pacientes que están en grado 3 y grado 4, Carly? Ya, entonces este tratamiento es netamente quirúrgico porque lo que se va a tratar de, el fin de todo esto en sí es Está bien. a un- Solamente como comentario, perdón que le corte, pero como comentario, dentro de el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, con grado 3, perdón, con grado 1 y grado 2, ya habíamos dicho que los controles de factor de riesgo, que el control de la hipertensión arterial, de la diabetes y todo eso. La terapia de marcha, la estatina y el clopidogrel. Y faltaría una cosa, que para los claudicadores hay un medicamento que se llama silostazol, que después del paciente mandarle a caminar 12 semanas y no mejora la distancia de claudicación, no va mejorando el paciente, se puede instalar el tratamiento con silostazol, que es un vasodilatador periférico y que ayuda a que la distancia de claudicación aumente. Otra cosa que hay que puntualizar es que algunos pacientes con claudicación invalidante son candidatos al tratamiento quirúrgico. Es decir, para algunos pacientes con grado 2 sí hay que operarles. No a todos, pero si por ejemplo el paciente tiene una actividad muy corta, digamos que todos los días tiene que ir que tiene una tienda y que todos los días camina para llegar allá. Entonces, pero la tienda está apenas a 50 metros y para llegar a la tienda tiene que pararse 4 veces, todos los días. Entonces eso quiere decir que está caminando 10 metros, 12 metros y claudica, 10 metros, 12 metros y claudica. Eso ya es invalidante y es incapacitante para ese paciente, porque no puede hacer una vida normal dentro de su actividad de trabajo. Ya no puede hacer una actividad normal. Entonces, si tiene una claudicación invalidante, también se considera para cirugía. Pero en términos generales es para el grado 3 y 4. Ya, ahora sí, Carlita, vamos con todo lo más rápido que pueda porque ya interrumpí bastante y tiene que... Sí, doc. Y entonces ya quedamos para 3 y 4 netamente quirúrgico, ¿ok? Ya, y lo que vamos a tratar de tener es la funcionalidad de la extremidad, o sea, que haya flujo a nivel del pie. Entonces vamos a ver cirugía abierta y cirugía endovascular. En la cirugía abierta tenemos al bypass. Hay que tener en cuenta que este tipo de cirugía va a hacer o tratar de sacar de un vaso o injerto de un vaso y dirigir el flujo sanguíneo alrededor de la arteria que está obstruida, como obstruida, como ustedes pueden ver aquí en el dibujo de la derecha. Lesiones muy largas, muy oclusivas y varias lesiones. Como ustedes pueden ver injertos y pueden ver de vasos propios que se pueden utilizar para poder hacer un bypass. Hay que tener en cuenta que si hay ciertas complicaciones con este tipo de cirugías que se pueden trombosar. Mientras más largos son estos vasos, se pueden trombosar más. Y también en el bypass hay que tener en cuenta que sí pueden durar bastante tiempo, pero al mismo tiempo no. O sea, depende, en realidad duran de 1 a 3 años y el 5% solo dura hasta 10 años. Y con respecto, en cambio, a la cirugía endovascular, la tasa de éxito de esta cirugía es del 70%. Ahorita regrese, por favor, a la diapositiva anterior. ¿Qué bypass es el que está con prótesis? Ahí dice prótesis, ¿no? Grafes. Sí, este de aquí, doc. Ya. ¿Desde dónde a dónde está? Este está de la arteria femoral común a la poplite. Sí, es el límite entre la poplite y la femoral superficial, pero sí, se puede decir que es un femoropopliteo. Femoropopliteo. Sí. Ajá. Ya. ¿Cuál es la primera arteria que sale después de esas arterias geniculares? Sale la poplitea
¿Cuál es ese? Esta es la tibial anterior. Ya, en lo que queda ahí en la mitad, después, perdón, de lo que sale en la tibial anterior, ¿cómo se llama? Esto de aquí, Sí, el tronco tibio perón. ya. La que va para atrás, la larga. ¿Cuál, doc? Esta de aquí, la tibial Esta, sí. posterior, Y la que queda en la mitad. la peronia. Ya, listo, esperemos que no se olvide. Y la que está despuesito de lo que sale bypass ocluida es que se ve que está con estenosis, con oclusiones. Esta de aquí, Sí, este de aquí es la arteria femoral superficial. y la otra que se va hacia afuera ¿Esta? para el muslo. Sí, ¿Esta? La profunda. o sea, sí, o sea, toda esa arteria es la profunda, pero dar varias ramas. Hecho. Y el otro bypass, ¿de dónde a dónde se dirige Y en entonces? cambio este ya es mucho más largo. Este bypass va de igual de la arteria femoral y baja hasta la tibial posterior. Es muy largo. Ya, perfecto, siga. Ujú. Ya. En cambio, con la cirugía vascular, endovascular, perdón, aquí tienen un poco más de dificultad porque se tienen que implantar. Como ustedes pueden ver aquí en estos gráficos, es un balón que se inserta con guía, es una guía con catéter y al momento de inflar el balón es como que compacta, por así decir, la placa y se puede colocar un stent, como ustedes pueden ver en la parte de acá abajo. Ay, no sé por qué, en la parte de acá abajo o en el gráfico como ustedes pueden ver en la parte izquierda. La cirugía endovascular se requiere, o sea, es preferentemente para lesiones cortas inferiores a 10 centímetros. Y como les dije, la tasa de éxito de este tipo de cirugías es de 70% en 5 años para lesiones que sean más cortas. Y siempre hay que tener en cuenta el pronóstico de estas personas, porque como dijo el doc, personas fumadoras, hiperlipidémicas, hipertensivas y con diabetes tienen bastante riesgo y tienen su comorbilidad. Y aparte de tener un grado de Fontaine 3 y 4, aumenta su grado de morbimortalidad. Entonces, el pronóstico siempre va a depender de la actividad, igual que realicen las personas, o sea, que no queden sedentarias en el grado 1 y 2 y que sigan teniendo su terapia de marcha dirigida. Entonces, su mortalidad es del 20% en el índice tobillo o brazo mayor a 0.85. Del 50% es de 0.4 a 0.85 y ya menos de 0.4 es de 70%. Como nos mencionó el doc, ya cuando es menos de 0.4 ya aumenta el 50% el riesgo de mortalidad. Y los pacientes con, aquí igual en la bibliografía con un índice de menos de 0.5 tienen un riesgo 2 veces superior de precisar una cirugía de revascularización o una amputación mayor frente a los pacientes que ya tienen un índice tobillo-brazo mayor a 0.5. Y la diferencia entre isquemia crítica y isquemia crónica que amenaza la extremidad, solo para hacerlo más rápido, que la isquemia crítica excluía a los pacientes que eran diabéticos, que son diabéticos. En cambio, la isquemia crónica que amenaza la extremidad incluye a los pacientes que son diabéticos. Y eso sería todo. Ya, listo. Ya, de ver, ¿quién sigue? Entonces hemos acabado con eso, creo que la enfermedad de arteria periférica. Ya está bien definido, solamente para que no se confundan, bueno, se van a confundir, pero de todas formas hay que avisarles, hay que comentar. Dentro de la enfermedad arterial periférica, ya les dije que eviten el nombre enfermedad vascular periférica. Van a encontrar muchos médicos, incluso en conferencias y charlas que hablan de enfermedad vascular periférica y eso causa confusión porque el que no tiene conocimiento piensa que la enfermedad vascular periférica afecta a las arterias y a las venas por igual y nada que ver. Esto es exclusivo de las arterias, no de las venas. Por eso el nombre es específico. ¿Ya? Sigamos. Ya, Doc. Buenas noches, Doc. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Jacqueline Montes de Oca y mi tiempo es de 10 minutos. Entonces, yo les voy a hablar de la isquemia aguda de las extremidades. Esta es una emergencia clínica que se da por pérdida de tejido y amenaza de la viabilidad de la extremidad y hay consecuencias también potencialmente mortales. Se va a caracterizar por una disminución repentina o abrupta de la perfusión de las extremidades. Por lo general, no hay tiempo suficiente para que la extremidad genere colaterales y la pérdida del tejido se debe a que las necesidades metabólicas no son satisfechas en reposo. Y se va a definir como una duración de los síntomas de menos de 14 días o 2 semanas.
Las causas son múltiples y pueden resumirse en dos procesos fisiopatológicos que son la embolia y la trombosis. En cuanto a las causas embólicas, la principal van a ser las cardiogénicas, que están presentes en un más de 80%, y de estas la principal va a ser la fibrilación auricular. Pero hay otras causas como disfunción grave del ventrículo izquierdo, valvulopatías, efectos embólicos posteriores a infartos agudos de miocardios. Hay causas arteriales como aneurismas o placas ateroscleróticas. Hay causas venosas como émbolos paradójicos con trombosis venosa o la flegmasia pseudo-dolens. Por trauma, causas idiopáticas o por aire líquido amniótico, tumor o abuso de drogas o inyecciones intraarteriales de fármaco. Ya, hasta ahí coméntenos, por favor, doctora Jacqueline, ¿a qué se refiere con una embolia paradójica? Porque todo lo demás ya hemos hablado y está entendido, usted ya sabe. Sí, ya. Ahora vamos, ¿qué significa Bueno, con una causa venosa? Paradójico hace referencia cuando hay un shunt interauricular o interventricular, y como sabemos se va a regresar o se va a mezclar la sangre en este shunt, entonces el recorrido de la sangre no va a ser Está el bien. conocido o el de siempre. Ya. Ya, ejemplo. En cuanto a las causas trombóticas, va a ser Ejemplo. de shunt. Ya, ahí por ejemplo nos decía que No, ejemplo de un caso. una trombosis venosa profunda clásica que se iba a producir iba a variar o a cambiar de situación por esta causa. Si es que existe un shunt, ya no va a ir a su recorrido de siempre. Mejora su ejemplo y mejora su nota. O sea, le explico todo el trayecto. Vamos a ver si es que si es que ya explico. Ahora vamos a ver si es que Doménica Pilco puede explicarnos o lograr entender qué dijo la compañera. Ya, a ver. No les explico. Doménica. Ya verá. Entonces nos estaba hablando que se hace un shunt, o sea que, bueno, esa parte no la entendí mucho, muy bien. Maite Moya. La embolia paradójica se da porque hay un shunt donde hay una comunicación auriculoventricular y hay una mezcla de la sangre arterial y venosa. Ya, y entonces si es que un émbolo viene desde la vena femoral común, de la vena femoral común, ¿a dónde debería ir en condiciones normales sin comunicación interventricular o interauricular? Sube por la ilíaca. Va a la Maite. vena. Maite. Maite. Las ilíacas. Por la ilíaca. A las ilíacas y de ahí a dónde. ¿A dónde llega mejor? Tiene que llegar por la aurícula, por el pulmón, el pulmón en condiciones normales. ¿Aurícula? ¿Qué aurícula? Derecha. Derecha. Y de ahí al De ventrículo ahí, derecho. ventrículo derecho. ¿Perdón? ¿Y de ahí a qué vas? Del ventrículo a... ¿Verdad que no depende de su compañero? La anterior pregunta para su anterior compañera tal vez sí. José Marín. A la arteria pulmonar, doc. Eso, la arteria pulmonar y puede producir una embolia pulmonar. Eso en condiciones normales. Pero si por mala suerte ese paciente tiene una comunicación interauricular o interventricular y es un poco grande, y por mala suerte tuvo una trombosis venosa profunda, y por mala suerte embolizó esa trombosis venosa profunda, José Marín, ¿a dónde se va a ir ese embolo? Si hay una comunicación interauricular, pues puede pasar de, por ejemplo, si ya sube por las cavas, puede pasar de la aurícula derecha a la izquierda. Bueno, la cava inferior y la cava superior, ya de ahí. De ahí Pero puede la cava pasar. superior no va a llegar, ojo, que no debe decir las cavas, ¿no? Pero Sí, bueno. perdón, por la cava inferior. De ahí, si hay una comunicación, puede pasar de, si es interauricular, de aurícula derecha a aurícula izquierda, irse al ventrículo izquierdo, y de ahí puede irse por la aorta, y dependiendo del émbolo del tamaño, bien puede causar una ACV o se puede también quedar por las coronarias. No, las coronarias no les meta. No, entonces puede causar una ACV, doc. Dependiendo Puede del causar un SB, verán, más o menos, el 60% va a miembros inferiores, un 15% se puede ir a la cabeza a través de las arterias o quedarse en las arterias carótidas, un 15% se puede ir a los miembros superiores y un porcentaje menor del 10% se puede ir a las mesentéricas o a las renales o a otras arterias como el tronco celíaco. Pero la mayoría se va a miembros inferiores, a las coronarias, la verdad no mucho, porque las arterias coronarias
no tienen un acceso tan grande, no son tan grandes. ¿Sí? Ya. Entonces ya está claro, ¿no es cierto? No se van a confundir cuando se escuche embolia paradójica. Soledad Pazmiño, ¿le quedó claro? ¿Sí? Sí, Doc. Ya. Entonces, esto es raro, rarísimo, por eso no quería hablar de esto, pero en algún momento teníamos que hacerlo. Porque sí existe la bajísima posibilidad de que algún paciente con trombosis venosa profunda haga todo este circuito y por su trastorno congénito de comunicaciones termine con una isquemia aguda de la extremidad, por ejemplo. Ya. No vayan a pensar esto como primera causa, no es raro de hecho. Ya, sigamos. Siga, Jacqueline. Ya. Entonces, por shunts. Ya, en cambio las cosas... Comunicación interauricular y comunicación intraventricular. Creo que interventricular. Creo que eso de Shunt les confundió a sus compañeros. Ah, ya, entonces, Sí, es verdad, usar el término, pero lo claro es comunicación interauricular y interauricular. Ahí le entiende cualquiera. Ya, sí. Ya. Ya, y continuando con las causas trombóticas, también se da por estados de hipercoagulabilidad, estados de bajo flujo, o sea, hipoperfusión, por insuficiencia cardíaca congestiva, shock circulatorio, vasoespasmos periféricos inducidos por inotropos, enfermedades de injerto de derivación, traumatismos, causas iatrogénicas igual, ergotismos, por disección aórtica, disección arterial espontánea o iatrogénica. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, tenemos que saber que el diagnóstico debe ser inmediato, la evaluación debe ser precisa, y la intervención debe ser urgente. Esto es crucial para poder salvar la extremidad y evitar una amputación mayor. Es por eso que el caso del diagnóstico y de la terapia lleva a un daño isquémico. Y esto teniendo en cuenta que la necrosis muscular es irreversible a las 4 o 6 horas después de la oclusión abrupta. Entonces, generalmente en este momento ya la extremidad no se puede. Es así que tenemos la presentación clínica típica de la isquemia aguda de las extremidades que está incluida dentro de la regla de las P. La regla de las P, donde la primera es pain, en español dolor. El dolor isquémico tiende a ser de inicio brusco y severo, especialmente en las causas embólicas. Y hay que tener en cuenta que puede estar ausente, por ejemplo, en casos de isquemia completa o si es que hay presencia de neuropatía periférica diabética. La siguiente, que va a ser los pulsos. Hay ausencia de pulsos por lo general a nivel de la oclusión. Cuando hablamos de isquemia aguda, difícilmente va a estar ausente. Ni siquiera en diabéticos. Ah, ya. Es bien raro que una isquemia aguda no pueda generar dolor. Un pie diabético puede no tener dolor, pero una isquemia aguda, en tal caso debe tener un dolor está moderado en un paciente diabético, pero no va a pasar sin dolor. Eso sí, clave. Ya. La siguiente es la palidez, que se presenta en las primeras etapas de la oclusión. Aquí nos decía que, por ejemplo, la extremidad aparece pálida debido al intenso espasmo arterial que hay. Y a medida que avanza este espasmo, o sea, que va disminuyendo durante las primeras horas, la piel se vuelve morada. Y, por ejemplo, nosotros aplicar presión se debería hacer pálida. Esto nos indica que una extremidad... Utilicemos el término cianótico. Sin embargo... Porque el término morado puede confundir con equimosis. El término correcto para esta presentación es cianosis. Cianosis. No, morado. ¿De hecho? Ya. Bueno, se vuelve cianótica. Y como va pasando el tiempo, al hacer nosotros presión y ya no se vuelve pálido, es una mala señal. Quiere decir que la extremidad muy probablemente no puede ser salvada. La siguiente P, que es la poiquilotermia, se da porque existe un vasoespasmo intenso y el flujo distal pues, está reducido o ya puede estar ausente. La siguiente es la parestesia. Ya, pero ¿qué es la poiquilotermia? Eso no dije. La extremidad esté fría. Ya. Fría y se va a, nos decía que al ir parpando, se va a adecuando a la temperatura ambiente ya, entonces se va haciendo frío, vas a sentirla fría. Entonces la P en español sería poiquilotermia y para los que no se acuerdan, piel fría igual es con P. Piel fría. ¿Ya? Ya. Lo siguiente es la parestesia. Ya cuando aparecen signos neurológicos es distintivo de que una extremidad está amenazada. Los síntomas pueden variar desde una pérdida del tacto fino o la propiocepción, que pasan las horas iniciales, hasta la completa anestesia, ya. Donde la extremidad pues ya tiene una isquemia irreversible. Lo siguiente es la parálisis, en donde pierde la función motora. Generalmente ocurre dentro de las 6 a 8 horas después del inicio de la isquemia,
y es grave. Indica que hay una baja probabilidad de salvar las extremidades. ¿Ya? Y es así que también nos valemos de la clasificación clínica de Rutherford, en donde hay 3. La primera, en donde la extremidad es viable. La segunda, en donde hay amenaza de la extremidad. Y la tercera, en donde la isquemia es irreversible. Y basándonos en esto, podemos darles características y pronósticos. Para la categoría 1, la pérdida sensorial y debilidad muscular va a ser ninguna. Y al Doppler, que va a ser nuestra ayuda diagnóstica, el flujo arterial y venoso va a ser audible. Y como pronóstico es que la extremidad no está amenazada y se puede intentar una revascularización. Para la categoría 2, en donde la extremidad está amenazada, hay una subclasificación 2A, en donde está marginalmente amenazada. La pérdida sensorial va a ser mínima o ninguna, al igual que la debilidad muscular. Al Doppler, el flujo arterial va a estar a menudo inaudible y el venoso audible. Y el pronóstico es que es salvable la extremidad con revascularización inmediata. La clasificación 2B, en donde hay una inminente amenaza, esto va a ser o se va a presentar con una pérdida sensorial mayor asociada al reposo. La debilidad muscular va a ser leve o moderada. El flujo al Doppler arterial se va a estar inaudible y el venoso audible. Y el pronóstico es que se salva la extremidad si es que hay revascularización inmediata. Y en la categoría 3, ya hay una pérdida sensorial profunda o anestésica, ya hay una debilidad muscular profunda o parálisis, y el flujo arterial al Doppler venoso, el flujo al Doppler venoso y arterial va a ser inaudible. Y en cuanto al diagnóstico, aquí lo recomendable es la amputación, porque ya hay daño nervioso, ya hay daño isquémico irreversible. Ya cámbiale, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, la evaluación clínica va a superar al diagnóstico por imágenes en el contexto de una isquemia aguda de extremidades. Y las imágenes vasculares se deben buscar en los casos en los que la viabilidad de la extremidad no se ve amenazada de inmediato. Así tenemos los exámenes como la ecografía Doppler de onda continua. Esta suele ser la primera elección, mejor dicho, es la primera elección, ya que es fácil de uso, está disponible y su sensibilidad llega al 100% para detectar la oclusión de un vaso. Además, el de onda continua nos va a ayudar a identificar la gravedad, la cronicidad y el nivel de la oclusión. También tenemos el uso de ecografía Doppler, sería que puede ayudar a localizar topográficamente la lesión, pero no nos aporta la misma proporción de datos que la primera. También tenemos la angiografía por tomografía computarizada, en donde su sensibilidad y especificidad varían del 91 al 96%. Lo bueno de esto era que nos ayuda a obtener imágenes tridimensionales. También se puede llamar AngioTag, lo mismo angiografía por tomografía o AngioTag. Aquí en el Ecuador casi siempre usamos el término AngioTag y en general la mayoría de lugares ocupan el término AngioTag. Ya. Lo siguiente es la angiografía por resonancia magnética con una sensibilidad y especificidad que igual bordea el 93 al 96%. Esta es menos preferida porque primero es difícil disponer de ella, segundo la calidad de imagen es más baja en comparación con la AngioTag, que pues, sería preferente su uso. En cuanto al tratamiento, para el tratamiento siempre hay que estar presente que el tiempo es... Le falta un examen importantísimo que de hecho es el examen de elección, ¿no? El gol estándar. El gol estándar. Sí. No es la No es ecografía. ninguno que están ahí. Bueno. No, para mí era la ecografía, doc, dígalo usted. Pero ya dijo que la ecografía no le aporta muchos datos. Usted hasta aporta menos datos que O sea, yo leí, o sea, no, la ecografía Doppler de onda continua, en donde uno pone y se escucha. No es la ecografía, no nos vayamos. Decía que es 100%. Es la angiografía digital. Es un examen invasivo. No es como la angiotag que usted lo puede hacer por una vía venosa, en un tomógrafo, lo hace un técnico. La angiotag ya la angiografía lo tiene que hacer ya un médico especialista, puede ser en imagen, puede ser en cardiología, puede ser en cirugía vascular. Y se lo hace a través de una punción en la femoral común, por ejemplo, con catéteres. Es invasivo porque ya ingresa a los vasos sanguíneos con catéteres. Ya introduce contraste en grandes cantidades. Sí. Es la angiografía digital. No es la angiografía por TAC, es digital, es diferente. Se puede hacer con varios equipos. Uno con un angiógrafo o dos con un
arco en C que tenga intensificador de imagen. Básicamente eso. Entonces, no sé, ustedes han de haber visto los traumatólogos, los que ya han rotado ya por traumatología, ellos utilizan el arco en C, que es el aparato en C, tal cual, es un arco en C, que les da las imágenes para ver las fracturas o los clavos que quieran colocar, por ejemplo. Lo mismo usamos nosotros, solamente que nosotros introducimos contraste. Sí, obviamente siempre es mejor tener un angiógrafo, porque el angiógrafo no es tan sencillo y tan básico como el arco en C. Un angiógrafo es un aparato muy grande, muy especial, en donde usted puede mover el arco en diferentes proyecciones. Puede mover el arco, subir el arco, bajar, a darle diferentes angulaciones. Es más, digamos que para una tibial posterior tiene que poner a ciertos grados, con cierto grado de inclinación. Para una tibial posterior, para una tibial anterior, son diferentes grados de inclinación. Entonces es bastante más complejo. Y el equipo es mucho más avanzado y le permite ver lesiones más pequeñas. De hecho, con esos aparatos se deben hacer las revascularizaciones endovasculares. No es suficiente un arcuense sencillo para una revascularización. Infragenicular sí puede servir para una revascularización de la femoral común, de la poplita incluso, pero para las tibiales ya con arcuense es insuficiente. Se necesita un angiógrafo. Siga. Ya. Bueno, en cuanto al tratamiento, les decía que siempre se debe tener presente que el tiempo es tejido, porque la viabilidad del tejido depende del tiempo que se tarde en ser evaluado y tratado el paciente. Y así es que y es por eso que el tiempo o la etapa crítica para la intervención en miembros inferiores es de hasta 6 horas y en extremidades superiores de hasta 12 horas. Si se pasa del tiempo, aumenta el riesgo de que el paciente pierda las extremidades. Al inicio se deben ejecutar medidas terapéuticas primarias, administración de oxígeno, de líquidos, vigilancia de la orina, etc. Y además se debe llevar o comenzar de inmediato la heparinización sistémica. La mejor alternativa es la heparina sódico intravenosa en bolo. En el diagnóstico, y hay que tener en cuenta que esta anticoagulación es necesaria para impedir la progresión de la trombosis, ¿ya? Es decir, que nos va a impedir que el coágulo siga creciendo, más no paralizar o para destruir el coágulo. Para eso tenemos terapias específicas que van a ser dadas según su categoría. Entonces, en la categoría 1, el objetivo va a ser revascularizar con urgencia, es decir, en menos de 6 a 24 horas, y este puede ser mediante trombólisis, por ejemplo, dirigida por catéter o embolectomía. En la categoría 2A y 2B, el objetivo va a ser nuevamente revascularizar de forma urgente, pero en menos de 6 horas se puede realizar una embolectomía, trombectomía, un bypass o, bueno, mencionaba que la opción menos invasiva va a ser la preferida, o sea, la trombólisis dirigida por catéter. Y en la categoría 3 ya se requiere la amputación, ya que los intentos tardíos de revascularizar una extremidad que no es viable conlleva riesgo de lesión por reperfusión, síndrome compartimental y falla morteorgánica, o sea, puede llevar a la muerte del paciente. Sí, eso es verdad. O sea, si usted le perfunde una extremidad que ya está sin mover los dedos del pie, el tobillo, ya no puede mover, le revasculariza y simplemente lo que va a pasar es que todos los radicales libres y el potasio que se estaba acumulando en ese músculo isquémico se va a liberar y pueden producir alteraciones electrocardiográficas muy, muy graves. Entonces, ni bien termina la cirugía, pues el paciente puede estar falleciendo. En cambio, si le deja con la pierna y no le amputa en 2, 3, 5 días, no se va a morir el paciente. Si hasta que el paciente se decidan a amputarse, lamentablemente algunos pacientes piden el alta y después cuando ya la pierna empieza a ponerse de una coloración ya de muerte, es decir, una cianosis muy marcada, o ya empiezan con necrosis en los dedos, ingresan otra vez para ya aceptar la amputación. Obviamente ya muchos de esos pacientes ya no tienen dolor porque ya el nervio sensitivo dejó de funcionar. Siga. Ya, Doc, eso es todo. Bueno, está bien. ¿Quién sigue? ¿Preguntas de aquí con respecto a esto? Entonces, esto sí es importante que ustedes identifiquen. 6 horas es el número de horas adecuadas para reperfundir. Ya dijo, si es un émbolo, por ejemplo, es una embolectomía. Le abre la arteria y le saca el émbolo con un catéter de embolectomía. ¿Estamos claros? Si es que es un paciente que ya tiene aterosclerosis y que tiene trombosis sobre placa, que ustedes ya saben lo que es mejor hacer trombolisis con catéter dirigido. Puede utilizar estreptoquinasa o alteplase. Y si es que es muy extensa el área de estenosis y con trombos, puede hacerse un bypass. Esto igual en pacientes con isquemia crónica reagudizada. Porque los que van para isquemia aguda van bien con la embolectomía.
De hecho, en algunas guías ya la embolectomía incluso puede ser considerada para segunda opción porque mejor es la trombolisis dirigida por catéter, pero el aparato que hace esa función, la consola cuesta $100,000 y los catéteres cada uno cuesta $5,000, $10,000. Necesita por lo menos para cada paciente 3 o 4 catéteres de diferente diámetro. Entonces, las consolas de $100,000 aquí en el país, en ningún hospital público existen, si hay algunos hospitales privados que lo tienen. Y los catéteres son de difícil consecución, obviamente, y costosos. Entonces, cuando el paciente es agudo, una embolectomía le va bastante bien. Ya esto nos toca acomodarnos debido a las situaciones que no son consideradas en las guías, que son la disminución de recursos, ¿no? No tenemos todos los recursos. Ya, sigan. Ya, buenas noches. Les voy a hablar de enfermedad carotidia, definición, diagnóstico, indicaciones de tratamiento clínico y tratamiento clínico. Mi tiempo es de 5 minutos. La enfermedad carotidia es una estenosis de la arteria carotidia por un estrechamiento de la misma como consecuencia de la presencia de una placa de aterosclerótica que puede estar formada por colesterol, calcio o tejido, lo que va a hacer que las arterias se vuelvan rígidas y se estreche, lo que dificulta el paso del oxígeno y los nutrientes. Se define como la estenosis más del 50% de la arteria carotidia interna. Las manifestaciones clínicas más importantes, se pueden presentar tanto asintomáticos, los que no han tenido ningún accidente de ictus, los sintomáticos que han tenido ictus o algún ataque isquémico transitorio. El signo característico es la amaurosis fugaz, que esta se va a dar por un compromiso, es una ceguera transitoria monoclunar del lado ipsilateral, o sea, del lado que la arteria está afectada. Es una pérdida de la visión transitoria que puede ser en telón desde arriba hacia abajo o en cortina hacia los lados, que va y viene. Otras manifestaciones son accidentes isquémicos transitorios, accidentes cerebrovascular isquémico con unos 6 meses de anterioridad. Y tenemos síntomas más generales como afasia, anosostomia y, alteraciones visualoespaciales. El diagnóstico se lo va a realizar con un ecoduplex, que nos va a medir la velocidad picosistólica. En una estenosis va a aumentar la velocidad y eso se va a ver en la ecografía porque al aumentar la presión, el flujo también va a aumentar. Lo normal o como máximo debería tener la arteria carotidia 125 centímetros por segundo. Las indicaciones de tratamiento. Un paciente con patología, ¿cuánto tiene? Más de 125. Tiene 250, por ejemplo, 300 de velocidad. Usted no puede ver bien las imágenes a veces, pero las velocidades sí las puede distinguir con mayor facilidad que las imágenes en el eco carotidio. Entonces, si usted encuentra una velocidad de 350, ya sabe que hay una estenosis importante ahí. Lo normal es que tengan 70, 80, 100. Ya, 120 mismo ya está ahí. Sigamos. Ya. Las indicaciones de tratamiento van a ser diferentes. Si las personas son, vamos a dar tratamiento si las personas son sintomáticas o si son asintomáticas, pero se ve que tienen más de un 50% de estenosis. El tratamiento farmacológico va a ser ácido acetilsalicílico, que inhibe la síntesis de las prostaglandinas de 75 a 100 miligramos por día, copridogrel, que inhibe la agregación plaquetaria, 75 miligramos al día, y una estatina, la más usada es la simvastatina, que la dosis es de 70 miligramos al día. Gracias. Tiene que elegir uno de los dos antiagregantes, ¿hecho? No de los dos. Ya. Es el clopidogrel. Bueno, como alternativa ya les dije en algún momento que puede dar rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día, que es un anticoagulante, y lo puede combinar con aspirina. Entonces eso ha reducido la mortalidad de este grupo de pacientes. Lo malo es el costo, ¿no? Es un medicamento que es muy costoso. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ya, siga. Ya.
Buenas noches, doctor. Compañeros, vamos a revisar lo que es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad carotidia, específicamente sus indicaciones. Pues bien, primero tenemos el tratamiento quirúrgico abierto. Es también conocido como la endarterectomía. ¿En qué quiere decir esto o en qué es el procedimiento? Es básicamente resecar una placa aterosclerótica de la carótida. Justamente aquí tenemos una imagen, una ilustración con respecto al mismo. Tenemos a la arteria carótida. Eh, Esta va a presentar una placa aterosclerótica y vamos a realizar una incisión, vamos a remover esta placa, el cirujano la va a remover y luego la vamos a coser. Ese es el fin, con el objetivo de que disminuyan estas tasas de Utilizamos accidente término cerebrovascular. suturar de preferencia. Perdón, doctor. En vez de coser, utilicemos el término suturar. Suturar, perdón. Con el fin de reducir las tasas de accidente cerebrovascular, tanto ipsilateral como contralateral, en un seguimiento de corto a largo plazo. Aquí tenemos en unos 20 segundos básicamente cómo es el procedimiento. Lo que más problemático es este momento en que las pinzas van a cortar la circulación porque vamos a tener un tiempo específico para para este proceso, específicamente 3 a 4 minutos. Se va a retirar la placa y con ello se finaliza el procedimiento. Las indicaciones se han probado con respecto a estudios realizados en pacientes sintomáticos y asintomáticos. El más importante o la indicación más crucial es la estenosis, puesto que en pacientes sintomáticos un beneficio probado es la estenosis de alto grado, más del 70%. Después también se puede reconocer el ataque isquémico transitorio reciente, un accidente cerebrovascular no incapacitante, puesto que estos tres han demostrado una reducción del accidente cerebrovascular del 17% en 2 años. Ahora bien, en pacientes asintomáticos se demuestra la estenosis carotídea Estamos superior. claros de pacientes sintomáticos, es decir, pacientes que tienen síntomas. Si tiene una estenosis importante, si ha tenido isquémico transitorio, si ha tenido un evento cerebrovascular no incapacitante, es decir, ya tuvo una enfermedad cerebrovascular y tiene probablemente una secuela, pero es leve. Y el neurólogo le evalúa, le ve, le hace una tomografía, trae una resonancia magnética cerebral. El neurólogo dice, todavía tiene bastante cerebro que proteger. Sí, se le ha isquemizado una zona, tiene una zona de neuronas que ya no van a funcionar, pero hay una zona importantísima que no está afectada y que con una endarterectomía podemos evitar que eso llegue a establecerse como un nuevo evento o como un evento posterior. Por eso es que algunos pacientes que ya tuvieron infartos cerebrales sí son candidatos para operarse. Pero ahora tenemos el caso de un paciente, por ejemplo, que ya es hemiparético, tiene afasia, tiene trastorno motor, tiene trastorno del lenguaje, tiene alteraciones de todo tipo. Y en la tomografía se ve que está gran parte del cerebro anterior, por ejemplo, comprometido del cerebro medio. A ese paciente ya no se beneficia, lamentablemente, de una endarterectomía, de ese lado, obviamente. Probablemente si del otro lado no tiene el cerebro sin daño, está bien, y tiene una estenosis, probablemente se beneficiará para, del otro lado, evitar un nuevo evento. Pero generalmente los pacientes que están debilitados ya no son candidatos porque la mortalidad a corto plazo es elevada por otras causas, por neumonías, por infecciones de úlceras por presión, por infecciones de vías urinarias y otro tipo de cuestiones. Siga. Ahora bien, en pacientes asintomáticos las 3 indicaciones han sido estenosis carotídea superior al 60%, centros médicos con morbimortalidad perioperatoria menor al 3% y pacientes con factores de riesgo manejados. Estos 3 han demostrado una reducción de accidente cerebrovascular del 5.8% en 5 años. Luego tenemos... Un problema, ¿no? Porque no en todos los hospitales se hace esto, incluso en hospitales grandes, los neurólogos. Yo me acuerdo en un hospital X donde hice la mayoría del posgrado aquí en el Ecuador, había un grupo de neurólogos que decían que no les mandaban las interconsultas a los cirujanos vasculares porque no tenían experiencia. Y se pasaron 30 años con ese cuento. Y no les mandaba. ¿Y qué creen que pasó? Obviamente no tuvieron experiencia, porque tuvieron 30 años con esa política y mentalidad retrógrada. Entiendo que tal vez 1 o 2 años, pero en algún momento tenía que generarse experiencia y la única forma de generar experiencia es haciendo. Entonces, si 30 años no les mando a los pacientes para que no operen ninguno, obviamente no va a haber experiencia. Y no es una cirugía sencilla, es una cirugía bastante compleja por el tiempo que tiene para revascularizar. Sí,
Pero hay una particularidad, bueno, eso no lo ha puesto usted y es algo importante, que no siempre tiene esos 3 a 5 minutos que usted dijo para hacer todo el procedimiento de extraer, después de lo que le pinza, extraer la placa y suturar. Es largo, se demora bastante. Obviamente, ¿qué tiene que hacer antes? ¿Qué se hace? Si han visto los sensores de presión arterial, son unos sensores que se colocan directamente en la arteria y los anestesiólogos saben vigilar la presión arterial invasiva, le dicen. Presión arterial invasiva utilizan en terapia intensiva y en anestesiología bastante, cuando el paciente está con sedación, digamos con anestesia. Entonces, nosotros usamos esos catéteres una vez que pinchamos la arteria carótida, ¿sí? Común, introducimos este catéter para medir la presión de la carótida interna. Entonces está pinzada la carótida común, es decir, no va a venir flujo desde el corazón hacia la carótida. Hasta ahí creo que está fácil. Pinzo, no viene flujo desde el corazón a la carótida. Entonces, pongo en la carótida interna el sensor, que es una agujita. Introduzco el sensor y mido la presión. Si la presión es mayor de 45, quiere decir que el polígono de Wills y la carótida contralateral están funcionando de tal forma que la presión que llega acá por el polígono de Wills va a ser adecuada, 45 más. Pero si tiene una presión de menos de 45, tiene 20 de presión, por ejemplo, sé que tengo que demorarme mucho menos. Entonces, cuando tiene 50, cuando tiene 45, 50, 70 de presión, usted sabe que puede estar con un poco más de libertad de cirugía, más tranquilo, puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, sí es una cirugía bastante delicada, bastante compleja. En el hospital sí hemos operado, ventajosamente hemos podido hacer algunos casos. De hecho, es uno de los hospitales pequeños que hemos hecho ya bastantes casos de esta patología. Y bueno, hasta ahí siga. Ahora, con respecto al tratamiento neurovascular, tenemos dos. El primero, la angioplastia, que es justamente introducir un catéter, colocar un filtro y luego inflar un globo. Y también tenemos al stent, que es básicamente lo mismo. Perdón, doctor. ¿Para qué coloque el filtro? ¿Y dónde está el filtro? Indíqueles a sus compañeros. Ya, entonces aquí tenemos el catéter, el filtro está en un extremo, va a reabsorber los residuos que quedan de esta placa aterosclerótica, y en cambio el globo lo que va a hacer es evitar... No va a reabsorber, va a retenerles de ahí. ¿Sí? Simplemente si es que el rato que usted infla el balón, se pueden desprender pedazos pequeñísimos de placa. Y eso en el cerebro pueden causar grandes estragos, porque pueden ser infartos múltiples. Entonces, el filtro lo que hace es retener todo eso y el rato que saca el dispositivo saca con todos los segmentos de placa que se hayan roto. Bueno, de hecho hay estudios controversiales, ¿no? Hay algunos que dicen que sí o sí hay que usar el filtro y otros que no necesariamente. Es un poco más complejo poner con filtros y más caro que hacer una angioplastía sin filtro. Siga. Ya. Y en cambio el stent, la diferencia es que va a ser en cambio una malla para evitar que el vaso como tal colapse. Igualmente va a estar presente el filtro, el catéter y la malla que es el stent. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para este tratamiento? Son pacientes quirúrgicos de alto riesgo, aquellos que estuvieron asociados a estenosis por radiación o reestenosis de endarterectomía, aquellos que tienen un difícil acceso quirúrgico, es decir, que tienen un cuello corto, tienen una placa aterosclerótica mayor a 3 centímetros en la arteria carótida interna distal o mayor a 5 centímetros en arteria carótida interna proximal. Y también es asociado principalmente a aquellos pacientes que se niegan a tener un tratamiento quirúrgico abierto. Y estos son algunos puntos a considerar. Primero, que la arteria carótida es interna y externa. La externa puede tener una circulación que compense a la misma, mientras que la interna no. Por ello es que un paciente sintomático es de vital importancia. Y también la frecuencia que tiene estos ataques isquémicos transitorios, principalmente en un año, porque puede generar un evento isquémico definitivo. Eso sería todo, gracias. Ya, chévere. Bueno, doctores, creo que vamos a terminar ahí. ¿Cuál es su nombre, doctor? Michael Naranjo, doctor. Ya, ¿alguna pregunta, doctores? ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces nos vemos el próximo día lunes. Gracias, doctores. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.